llamo Lisa, soy de una ciudad muy pequeña sobre el río Paraná, en Entre Ríos. De muy chica siempre me interesó el inglés, me llamaba la atención y me daba curiosidad qué decían las canciones que escuchaba mi hermano más grande o las películas que pasaban por la tele. A los 14 años me anoté en una academia de inglés y bueno, mi sueño era que el inglés no me fuese ajeno, que fuese una parte de mi vida. Pero bueno, no sabía cómo lo iba a lograr. Para seguir en contacto con el idioma y pensando en las posibilidades que tenía cerca, después que terminé el secundario me anoté en el profesorado de inglés. Con 21 años me recibí y ya estaba dando clases. Sentía que si bien me gustaba transmitir el idioma a otras personas, sentía que había algo más allá afuera, que tenía mucho por explorar, que había formas de vida que yo todavía no conocía y bueno, me daba mucha curiosidad. Cuando empecé a pensar en otras posibilidades, recibí la invitación de una amiga para una experiencia Work and Travel. Con dudas, con incertidumbre, en el 2003 viajé a Dublín. Ahí estudiaba inglés y también trabajaba en un negocio de souvenirs, así que estaba rodeada de imanes, vasos, remeras, gorras, todo con los colores de la bandera de Irlanda. Después de un año volví a mi ciudad, volví a Argentina y bueno, la decisión de tomar otro rumbo era inminente. Luego de mucha búsqueda interna, decidí mudarme a Córdoba. Mi deseo era encontrar otras posibilidades, otros desafíos y comencé dando clases de inglés y eso me contactó con personas que trabajaban en TBO, una empresa de servicios lingüísticos que en ese momento estaba buscando project managers. Me ofrecieron el puesto, yo no sabía muy bien de qué se trataba y bueno, en la entrevista me explicaron las funciones y bueno, después de pensarlo unos días, acepté la propuesta. Estaba con miedo y con mucho entusiasmo a la vez, porque bueno, sabía que me iba a contactar con clientes y con lingüistas de otras partes del mundo. Iba a estar usando el inglés, que era lo que tanto soñaba. De aquel momento hasta acá, quiero contarles cómo fue y cómo es ese recorrido, porque la industria de la traducción ofrece muchas opciones muy variadas, así que ahora les quiero contar. En mi carrera pude identificar 3 momentos clave: aprendizaje, enseñanza y expansión. Empecemos por el primero, aprendizaje. Cuando entré a la empresa y tomé este rol, era todo nuevo, de hecho me costaba explicar lo que hacía y para llevar adelante el rol hacía falta ciertas habilidades como gestión de tiempo, gestión de los recursos humanos, tomar decisiones, trabajar en equipo, diseñar procesos y llevarlos adelante. Siendo profesora de inglés no me había formado para esto, así que era un gran desafío y estaba aprendiendo de mis compañeros, del rol mismo y de mí. Me di cuenta que me gustaba organizar, que podía cumplir con plazos, con objetivos y lo hacía de alguna manera de forma natural. Cada vez fui ganando más experiencia, más seguridad y con eso vinieron los desafíos. Mi líder de aquel momento me pide que entrene a los project managers que estaban entrando al equipo y al principio eran pocos, pero después se fueron sumando más y con eso se sumaba mi tiempo de capacitación. No solo estaba desempeñándome en un rol que nunca me hubiese imaginado, sino que además ya estaba en condiciones de formar a otros. Esto dio lugar al segundo momento en mi camino, la enseñanza. Me daba mucha satisfacción poder transmitir todo lo que yo había aprendido en mis 3 años de Project Manager. Y bueno, la empresa estaba creciendo en ese momento y me parecía que el rol de capacitador ya era una necesidad. Entonces escribí una propuesta, la presenté para este nuevo rol y me concentré en argumentar la necesidad y en explicar
los beneficios que le traería a la empresa contar con un rol específico para la formación. Principalmente porque la propuesta incluía la creación del material, impartir las capacitaciones y organizar la práctica para los ingresantes. La propuesta fue aceptada y comencé con las tareas del rol casi inmediatamente. La idea de participar desde el inicio en el camino de los ingresantes me motivaba. Además, siempre estaba como en busca de mejorar ese proceso de capacitación. Aquí lo importante era que cuando el ingresante tomase posición del rol ya estuviese listo para desempeñarse en su trabajo. Para eso era importante que supiese cuál era la función del rol, el valor del rol de Project Manager y de ahí sí poder pasar a los puntos estrictamente de la gestión de proyectos, ir a lo más técnico. Luego de eso llega el tercer momento del que les hablé, la expansión. Por aquel momento la empresa estaba creciendo y abre sus oficinas en Lima, en Perú. Fui convocada para formar parte de esta primera fase donde hacía falta una persona que pudiese colaborar con el reclutamiento de los project managers y la capacitación. Se imaginarán que no podía decir que no a una nueva oportunidad de crecimiento. Me sumé al desafío y viajé a Lima por 15 días esa primera vez. Fue una experiencia súper interesante. Primero porque, era la primera vez que me acercaba a la cultura, que conocía el país. Y por otro lado, recuerdo haber vivido ese proyecto con mucha dedicación. Fui 2 o 3 veces más a Lima con las mismas tareas. Colaboraba con la publicación de la búsqueda. Luego recopilaba los currículums, seleccionaba a quienes cumplían con los requisitos y luego los convocábamos para la entrevista. Luego, si la persona quedaba, empezábamos de lleno con el periodo de capacitación. Al poco tiempo, mi rol cambió y se reorientó hacia el liderazgo. Estuve a cargo del equipo de operaciones, así que en ese periodo, aumentaron mis responsabilidades, el campo de acción, y era necesario desarrollar proyectos para dar respuesta a las necesidades que tenía el área en ese momento. Uno de los proyectos que nació en ese entonces fue el curso para Project Managers. Necesitábamos más PMs y decidimos armar una formación para quienes estuvieran interesados en aprender sobre las áreas de conocimiento de este rol y luego tenían la posibilidad de sumarse a la empresa. Fue muy interesante armar esta formación porque lo hicimos colaborativamente. El material lo armaron los project managers con más experiencia. La verdad es que fue un éxito. Lo fuimos mejorando edición a edición y de alguna manera esto contribuyó al nacimiento de lo que hoy ustedes van a ver, que es TVO Lab. La empresa seguía creciendo y yo sentía que podía aportar ese crecimiento desde otro lugar. Pero las cosas no siempre se dan de forma lineal. Mi entusiasmo por proponer proyectos, ideas, siempre estuvo vivo, pero esas propuestas no siempre estaban alineadas con los objetivos que tenía la empresa en ese momento. Entonces, no seguían su curso. Sin embargo, pude aportar al crecimiento desde otro lugar. En ese momento comencé a formar parte de un equipo nuevo. Después de la apertura de las oficinas en Ucrania y en Vietnam, hacía falta dar soporte en capacitaciones, auditorías, procesos, y estas actividades formaban parte de este equipo que se formó, que se llamó Mejora Continua y que hoy ya cuenta con 5 personas en el equipo. Actualmente estoy a cargo de ese equipo y nos encargamos de organizar capacitaciones, en algunos casos de darlas, de promover la satisfacción del cliente, de fortalecer el sistema de gestión de calidad y de diseñar acciones de mejora en general. Las tareas son variadas y requieren de ciertas destrezas como gestión de tiempos, gestión de las comunicaciones, así que
Todo lo que aprendí durante mi tiempo como Project Manager realmente fue muy útil y muy valioso. Como pueden ver, el camino fue variado, con mucho aprendizaje, desafíos. Comencé con una certeza, que el inglés iba a ser parte de mi vida y de alguna manera aferrarme a eso me llevó de ser profe de inglés a Continuous Improvement Manager en una empresa con más de 15 años de trayectoria y con presencia en varios países, algo que jamás me hubiese imaginado. Lo que me resulta más interesante y que quiero transmitirles hoy es que la industria ofrece muchas posibilidades sin importar en qué puesto uno esté. El rol de PM tiene un conocimiento global de la industria, conoce las necesidades del cliente, la de los lingüistas. Es un rol súper desafiante y con mucho potencial. Por todo esto que les conté, verán que hay muchísimas oportunidades. Los invito a que ustedes puedan construir su camino y que se sumen a TVO Lab.